¿Te imaginas que miles de millones de francos cambian de manos para comprar la lealtad de soldados africanos? No es ficción. En Burkina Faso, un intento de golpe armado, financiado con dinero extranjero, casi sumió al país en el caos. Solo la rápida intervención de las autoridades impidió que la traición se consumara. Lo inquietante es que este caso no es único. Durante años, fondos internacionales destinados al desarrollo han sido desviados en secreto para financiar grupos terroristas y desestabilizar gobiernos africanos. Bajo la fachada de ayuda humanitaria o entrenamiento militar, potencias externas, especialmente Francia, han buscado manipular el destino de naciones enteras desde las sombras. En el caso de Burkina Faso, el plan era claro. Un agente extranjero llegó con una maleta llena de dinero, dispuesto a comprar la traición de soldados locales y derrocar al presidente. No actuaba solo. Detrás de él había una red organizada, lista para aprovechar cualquier grieta y apoderarse del control. Aunque el golpe fue frustrado, surge una pregunta inquietante. ¿Cuántos otros intentos similares han pasado desapercibidos? Lo que está en juego es el futuro de África. Si no comprendemos las verdaderas motivaciones detrás de estas maniobras, los pueblos africanos seguirán siendo manipulados y privados de su autonomía. ¿Quién orquesta estos actos? ¿Y por qué el continente africano parece atrapado en un ciclo sin fin de injerencias y saqueo? Para entender por qué África se ha convertido en un tablero de ajedrez para intereses extranjeros, hay que mirar más allá de los titulares. La historia revela patrones claros de manipulación y control. Nada de esto es una sorpresa. El control externo sobre África tiene raíces tan profundas como antiguas, y se alimenta de estrategias que evolucionan, pero nunca desaparecen del todo. Desde hace más de un siglo, potencias occidentales como Francia y Estados Unidos han disfrazado su intervención como ayuda internacional o alianzas estratégicas, pero detrás de cada promesa hay condiciones ocultas. Con financiamiento, formación y apoyo a gobiernos o movimientos enteros, han moldeado el destino africano según sus propios intereses. A cambio, obtienen obediencia política y acceso prácticamente ilimitado a los recursos naturales del continente. No se trata solo de dinero. Existe una herramienta aún más silenciosa y letal: la formación militar en el extranjero, especialmente en Francia. Miles de soldados africanos han pasado por academias y bases francesas, donde aprenden mucho más que táctica militar. Allí, se les inculca una lealtad que a menudo trasciende a su propio país. Al regresar, estos oficiales ocupan puestos clave en ejércitos y gobiernos. Su verdadero compromiso rara vez es con el pueblo africano. Se convierten en piezas estratégicas, listas para mantener el statu quo y proteger intereses ajenos bajo la apariencia de estabilidad. El patrón es claro: contratos, becas y programas de cooperación que en la superficie ofrecen desarrollo, en realidad siembran semillas de control. Las cláusulas y compromisos atados a estos acuerdos amarran el futuro africano a voluntades extranjeras. La corrupción y el reclutamiento de élites locales perpetúan este ciclo. Así, cada intento honesto de recuperar la soberanía africana termina saboteado desde dentro y desde fuera. Por eso, detrás de tantos golpes de Estado y crisis políticas, siempre encontramos un hilo conductor internacional. Ignorar esta historia es más que ingenuidad. Es una apuesta peligrosa. Permitir que los errores del pasado se repitan condena el futuro del continente a seguir siendo rehén de intereses ajenos. Este trasfondo explica cómo los recientes eventos en Burkina Faso no son hechos aislados, sino parte de un patrón mucho más amplio. ¿Quién realmente mueve los hilos cuando estalla una crisis? Un maletín repleto de 5.000 millones de francos CFA. Una misión secreta: comprar la lealtad del ejército burkinés. Así se abrió uno de los episodios más oscuros y reveladores en la historia reciente de Burkina Faso. No era solo dinero. Era una apuesta despiadada por el destino de toda una nación. Todo comenzó cuando las autoridades detuvieron en Ouagadougou a un agente extranjero. No traía contratos ni promesas de desarrollo, sino millones en efectivo listos para comprar voluntades. Su objetivo era simple y brutal:
sobornar a soldados formados en el extranjero para que traicionaran a sus compatriotas y derrocaran al capitán Ibrahim Traoré. Aquellos soldados no eran cualquiera. Muchos habían sido seleccionados años antes para entrenarse en países como Francia, bajo la apariencia de una oportunidad prestigiosa. Pero detrás de esa fachada se escondía una trampa: convertir a oficiales jóvenes en peones de intereses extranjeros. Esas semillas de dependencia germinaron justo cuando el país buscaba afirmarse como nación soberana. El plan parecía infalible. El agente, con su maletín, buscó a quienes podrían sucumbir a la tentación de la traición y les ofreció una fortuna inimaginable. Sin embargo, no contaban con el verdadero patriotismo de algunos oficiales. Fingiendo aceptar, estos patriotas avisaron en secreto a sus superiores y mantuvieron el engaño. Lo que siguió fue digno de una novela de espionaje. Los oficiales fingieron negociar, mientras la Seguridad Nacional montaba una contraoperación en las sombras. Se tejió una red de vigilancia, se recopilaron pruebas, y cada movimiento de la gente fue observado de cerca. La noche pactada para el pago final, el desenlace no se hizo esperar. Las fuerzas de seguridad irrumpieron en el lugar del encuentro, sorprendiendo a la gente con el maletín repleto de millones. Fue arrestado en el acto, pero la verdadera revelación llegó después. Durante el interrogatorio, salió a la luz una red internacional detrás del intento de golpe, con ramificaciones que atravesaban fronteras y conectaban a poderosos intereses externos. Si el golpe hubiera triunfado, Burkina Faso habría caído en el caos. No solo se habría derrocado a un gobierno, sino que se habría abierto la puerta a una nueva colonización económica, entregando los recursos del país a manos extranjeras y destruyendo el sueño de independencia africana. Pero incluso en el fracaso del plan se esconde una verdad perturbadora. La lucha por Burkina Faso es solo un capítulo de la batalla por el destino de África, por saber quién controla su futuro y a quién pertenecen realmente sus riquezas. ¿Quién mueve los hilos detrás de estos intentos de desestabilización? Para entender la magnitud de la amenaza, hay que mirar más allá de las fronteras de Burkina Faso. Esto no termina aquí. Cada golpe fallido en Burkina Faso deja heridas profundas y, sobre todo, abre la puerta a amenazas aún más siniestras para toda la región del Sahel. Detrás de cada intento se esconde mucho más que la ambición de cambiar un presidente. El verdadero objetivo es desestabilizar toda África Occidental y frenar cualquier avance real hacia una soberanía africana genuina. Burkina Faso es un punto clave en el tablero africano, no solo por su ubicación estratégica, sino por sus riquezas bajo tierra. El oro, el manganeso y los fosfatos son tesoros codiciados por potencias que operan en las sombras. Controlar el gobierno de este país equivale a tener acceso directo a fortunas incalculables y por eso la presión extranjera nunca cesa. En menos de 2 años, el capitán Ibrahim Traoré ha sobrevivido a más de una decena de complots, entre atentados y tentativas de golpe. Este asedio constante revela la magnitud de los intereses en juego. Fuerzas externas e internas se entrelazan, a menudo confundiendo lealtades y extendiendo la telaraña de la injerencia. El problema va más allá de simples traiciones. Muchos oficiales formados en el extranjero regresan con lealtades divididas, atrapados entre promesas de poder, amenazas veladas y sumas de dinero que cambian destinos. Así, el mismo Estado se convierte en campo de batalla de voluntades ajenas. La historia africana está marcada por líderes que pagaron caro su deseo de independencia. Thomas Sankara en Burkina Faso, Patrice Lumumba en Congo, Muammar Gaddafi en Libia. Todos ellos intentaron romper el ciclo de dependencia y terminaron silenciados. Hoy, el método cambia, pero la meta persiste: evitar que África escriba su propio futuro. El peligro es descomunal. No está en juego solo el destino de Burkina Faso, sino el de todo el continente africano. Si estas ofensivas híbridas logran imponerse, la independencia será una quimera, y las futuras generaciones seguirán atrapadas en el círculo vicioso de la explotación y la violencia. Pero si resisten, la esperanza de un África libre y autodeterminada
seguirá encendida. La pregunta es, ¿quién mueve realmente los hilos en las sombras y por qué tanto empeño en mantener el control? Para responder, hay que mirar más allá de las fronteras de Burkina Faso. La mayor riqueza de Burkina Faso no es el oro, sino el coraje y la determinación de su pueblo. El reciente intento de golpe fue una prueba definitiva. Frente a millones de francos y promesas brillantes desde el extranjero, el verdadero tesoro del país se reveló en la lealtad y astucia de sus ciudadanos y soldados. El ejército, lejos de ceder, fingió aceptar, y en el momento justo, desbarató la conspiración. Esa vigilancia constante fue el muro más sólido ante la manipulación foránea. Pero proteger la soberanía va mucho más allá del poder militar. El liderazgo de Ibrahim Traoré ha puesto el foco en renegociar contratos mineros, recuperar el control nacional sobre el oro y rechazar cualquier presión externa. No basta con expulsar a quienes llegan con maletines repletos de billetes. Hay que reescribir las reglas para que los recursos de Burkina Faso beneficien primero a su pueblo. Aún así, la lucha no se limita a los despachos ni a los cuarteles. Existe otra trinchera, más silenciosa y peligrosa: los medios occidentales. Cada vez que un gobierno africano rechaza órdenes ajenas, surgen campañas mediáticas que lo tildan de ilegítimo, radical o incompetente. Es crucial aprender a reconocer estas narrativas y no dejarse arrastrar. Dudar, investigar y buscar la verdad se convierten en formas de resistencia cotidiana. La sociedad civil y la opinión pública tienen un papel esencial. Cuando la ciudadanía se organiza, exige transparencia y participa activamente, ningún poder externo, por mucho dinero o influencia que tenga, podrá doblegar la voluntad de un país unido. La indiferencia, en cambio, abre la puerta a la intervención y pone en peligro el futuro de las siguientes generaciones. Si no nos mantenemos informados y vigilantes, la historia se repetirá. Otros decidirán por nosotros, y nuestros hijos heredarán una nación aún más vulnerable. La unidad, la vigilancia ciudadana y el control consciente de los recursos son las verdaderas armas para proteger la independencia. Pero la presión internacional no se detiene ahí. Las potencias extranjeras aún buscan nuevas maneras de influir y dividir a Burkina Faso. La independencia nunca es un obsequio. Es una conquista diaria que puede perderse en cualquier momento. Lo ocurrido recientemente en Burkina Faso supera el simple fracaso de un golpe de Estado. Es una señal de alerta. La soberanía se defiende o se desvanece, especialmente cuando hay potencias extranjeras dispuestas a mover los hilos desde la sombra. Solo un pueblo vigilante y unido puede impedir que su destino se decida en oficinas lejanas. La historia reciente lo deja claro. Potencias como Francia no titubean en sembrar discordia, comprar voluntades y manipular élites para asegurar su dominio sobre los recursos y el futuro político africano. El destino de naciones enteras puede cambiar por una sola maleta repleta de billetes, pero también por la integridad de quienes rechazan traicionar a su patria. Las amenazas rara vez llegan con ejércitos visibles. Se infiltran en acuerdos de cooperación, programas de formación militar en el extranjero y en la corrupción, que se esconde tras gestos diplomáticos. Burkina Faso es solo una advertencia, pero resuena en todo el continente y en cada nación que valora su autonomía. Esto no va de consignas vacías ni de nacionalismo ciego. Se trata de ejercer una vigilancia constante. Cuestionar de dónde proviene el dinero, quién forma a nuestros líderes y a quién sirven realmente las instituciones. Cada ciudadano tiene un papel. La independencia no se limita a las fronteras. Es una actitud y una acción colectiva. Informarse, debatir y exigir claridad son pasos esenciales para no repetir los mismos errores. La libertad de verdad requiere coraje y compromiso diario, no solo de quienes gobiernan, sino de toda la sociedad. ¿Estamos listos para defender el derecho de África y del mundo a decidir su propio destino, libres de injerencias? El futuro se construye hoy, y solo juntos podremos protegerlo. Ahora bien, para comprender la magnitud de estas maniobras,
es útil mirar atrás y repasar ejemplos históricos que muestran cómo la injerencia extranjera ha marcado el destino de países africanos en el pasado. Tomemos el caso de la República Democrática del Congo y su líder Patrice Lumumba. Lumumba, ferviente defensor de la independencia nacional, fue derrocado y asesinado tras una campaña coordinada por intereses extranjeros, especialmente por servicios secretos occidentales. El resultado fue una larga etapa de inestabilidad y saqueo de recursos, que aún pesa sobre el país. En Libia, Muammar Gaddafi desafió durante décadas la influencia occidental y propuso una África unida, basada en la cooperación entre pueblos hermanos. Sin embargo, tras la intervención militar de la OTAN, el país fue fragmentado y sumido en el caos. Los recursos libios, en especial el petróleo, pasaron a ser objeto de disputa entre empresas y gobiernos extranjeros. Este es un ejemplo concreto de cómo el desmantelamiento de un liderazgo incómodo para las potencias puede traducirse en una pérdida absoluta de soberanía y bienestar para la población local. Burkina Faso, con su riqueza en oro y otros minerales, se asemeja peligrosamente a estos escenarios. Imagina por un momento un futuro en el que una nueva generación de líderes africanos logra renegociar todos los contratos mineros para que, por primera vez, los beneficios se queden mayoritariamente en el país. Sin embargo, cada avance de este tipo es respondido por una oleada de presiones externas, sanciones económicas, campañas mediáticas, incluso amenazas de intervención militar directa o encubierta. El caso de Mali ofrece otro ejemplo ilustrativo. Allí, tras el surgimiento de movimientos nacionales que exigían mayor control sobre los recursos y menor dependencia de Francia, se produjeron varios golpes de Estado sospechosamente sincronizados con intereses internacionales. Mali, al igual que Burkina Faso, es clave geoestratégica por su ubicación en el Sahel, ruta de tránsito de minerales y de influencia militar. Si bien estos ejemplos muestran las consecuencias negativas de la injerencia extranjera, también existen historias de resistencia y éxito. Ghana, bajo el liderazgo de Kwame Nkrumah, logró durante un tiempo consolidar una política de desarrollo autónomo, invirtiendo en infraestructuras y educación, y limitando la influencia extranjera en sectores clave. Aunque finalmente también enfrentó un golpe apoyado por intereses externos, su legado inspira hoy a muchos movimientos panafricanistas. Para evitar repetir los errores del pasado, es fundamental que los países africanos fortalezcan sus instituciones y promuevan la transparencia. Un escenario práctico sería la creación de observatorios ciudadanos independientes, encargados de vigilar tanto los flujos de dinero internacional como el origen de los programas de formación militar. Así, se podría identificar y denunciar a tiempo cualquier intento de manipulación o compra de voluntades. Otra medida efectiva sería la creación de fondos soberanos nacionales que aseguren que los ingresos provenientes de la exportación de minerales y recursos energéticos sean gestionados de manera transparente y reinvertidos en educación, salud y desarrollo local. Países como Noruega han demostrado que es posible blindar la riqueza nacional frente a la corrupción y la voracidad extranjera mediante mecanismos de control público y participación social. El fortalecimiento de una prensa libre y profesional es otro paso esencial. En contextos de crisis o intentos de golpe, la información veraz y autónoma es el mejor antídoto frente a la manipulación mediática. Por ejemplo, en Sudáfrica, la existencia de medios independientes permitió denunciar a tiempo los intentos de cooptación por parte de intereses externos en la industria minera. En el plano internacional, la cooperación sur-sur entre países africanos y latinoamericanos puede ofrecer alternativas a la dependencia de antiguas potencias coloniales. Imagina acuerdos de intercambio de tecnología agrícola, formación de ingenieros y científicos, o proyectos conjuntos de energías renovables. Estas alianzas pueden reducir la vulnerabilidad frente a las presiones externas y abrir horizontes de desarrollo compartido. Por último, la educación cívica y la formación en valores de soberanía son imprescindibles. Escenarios en los que las escuelas incluyan en sus programas la historia de la resistencia africana, el análisis crítico de la geopolítica y el fomento del pensamiento independiente pueden contribuir a formar ciudadanos menos vulnerables a la manipulación.
Tal y como ocurrió en Burkina Faso, la lealtad de los soldados se construyó no solo en el entrenamiento militar, sino también en la conciencia nacional y el amor por la patria. Resistir la injerencia extranjera requiere una estrategia integral. No basta con rechazar el dinero fácil o denunciar a los traidores. Es necesario construir democracias participativas, fortalecer el tejido social y crear redes de colaboración entre países que comparten los mismos desafíos. La experiencia de Ruanda, que tras el genocidio apostó por la reconciliación nacional y la reconstrucción desde dentro, es un ejemplo de que la autodeterminación es posible incluso en los contextos más adversos. Hoy, la pregunta sigue abierta. ¿Será África capaz de romper el ciclo de dependencia y trazar su propio destino? El desenlace depende de la voluntad colectiva, de la vigilancia constante y de la valentía para imaginar un futuro distinto. En resumen, la historia de Burkina Faso nos recuerda que la soberanía se defiende todos los días, en cada decisión, en cada contrato, en cada elección ciudadana. Los complots pueden ser silenciosos y las amenazas invisibles, pero la unidad, la información y la acción consciente son las mejores armas para proteger la libertad de un pueblo. ¿Estamos listos para aprender de la historia y construir un futuro donde ninguna maleta de dinero pueda comprar la dignidad de una nación? El reto es inmenso, pero también lo es la esperanza. Si África logra resistir, inspirará a otros pueblos a hacer lo mismo. La lucha por la independencia nunca termina, pero cada victoria, por pequeña que sea, es un paso más hacia la libertad verdadera. Así, el caso de Burkina Faso no es el final de la historia, sino el capítulo más reciente de una batalla que definirá el siglo XXI. ¿Y tú? ¿De qué lado quieres estar cuando llegue el momento?